Hola, ¿listos para empezar con Cinema? Bueno, y esta era la segunda parte anunciada con algunas de las herramientas, comandos y opciones de Cinema 4D que nos hacían falta en el tutorial pasado. Hoy vamos a trabajar splines, modificadores y otras opciones. Bien, una de las herramientas más versátiles que tiene Cinema 4D son las splines. Las splines son líneas o figuras constituidas de líneas que son representaciones de una trayectoria. No son geometría en sí misma, pero ayudadas por otras herramientas se pueden convertir en geometría de una forma bastante interesante. Voy a hacer un ejercicio de una copa, que creo que es el ejercicio que todos deberían hacer, es bastante simple. Voy a cambiar al, a la visión estándar para que no nos perdamos. Voy a ubicarme en la cámara frontal y voy a tener como referencia eh, el eje verde, o sea, el eje y el eje Z, y todo lo que haga lo voy a hacer en positivo, es decir, en este espacio. Bien, voy a usar la herramienta por defecto, el lápiz. Este lápiz se comporta de una manera muy particular y muy exacta además. Está por defecto configurada para que sea una línea Bezier, pero también se puede configurar para que sea simplemente lineal, cúbica, Kima, B-spline, Bezier, etc. Las curvas Bezier son similares a las que se usan en programas vectoriales como Illustrator, Inkscape, etc. Incluso en Photoshop creo que también hay este tipo de líneas vectoriales. Lo importante aquí es que vamos a hacer la copa. Entonces yo me voy a fijar en si la tuviera de frente y la pusiera en contraste, cómo se vería el contorno. Entonces tengo que de aquí, del centro, del punto cero, más o menos esta distancia sería la abertura de la copa. Después bajaría el cuerpo y aquí hay una opción. Si yo dejo clic arrastrado, puedo generar una curva. Entonces voy a hacer la curva acá. Mientras que si hago clic, simplemente hago una línea recta. Voy a hacer clic acá para hacer un poquito de curva. Voy a hacer la base de mi copa, algo así, que baje hasta acá, que baje hasta, vamos a acercar hasta acá y hasta más o menos el centro. Centro. Muy bien. Cuando termino doy con la tecla Escape y ya tengo entonces el contorno de mi copa. Vuelvo a la cámara perspectiva. Si se fijan, simplemente hay un trazado. Hay un trazado. Todavía no es una geometría. Fijémonos acá en el señalador de objetos, que simplemente está el icono correspondiente a que es una spline. La vamos a llamar copa. Pero hasta el momento no tenemos la geometría de esta copa. Para eso, como les decía anteriormente, es necesario contar con otra herramienta de Cinema. Vamos a desplegar haciendo clic sostenido sobre esta ventana y vamos a usar el modificador Late. Y aquí viene entonces, si ustedes recuerdan en el tutorial pasado yo les hablaba de la necesidad de saber cuándo algo era hijo o padre de otro objeto. En este caso, la spline debe hacerse hija de del modificador. Por lo tanto, vamos a acercarnos, por lo tanto, voy a arrastrar la spline copa al modificador late y como verán ha sucedido algo, y es que mi copa quedó horrible, quedó bastante gruesa, lo que no debería ser tan grueso, pero afortunadamente nuestra spline sigue siendo editable. Voy a elegir el de mover, voy a angostar un poco esta
esta parte, un poco esta parte y bastante esto de la base, y ahí va tomando un poco más de forma de copa, incluso más delgada. Creo que este punto, puedo señalar varios puntos haciendo clic en el primero, shift, clic en el segundo, y entonces tengo señalados ambos puntos y voy a arrastrar en el eje X para hacer la base de la copa. Puedo hacerla un poco más alta y un poco menos gruesa, y así entonces tengo ya algo similar a una copa. Quiero que nos fijemos en la geometría. La forma de ver de diferentes maneras la geometría que estamos creando se hace acá en Display, y en este momento estamos viendo la visión del shading, es decir, del material general. Vamos en la alta resolución, y el acceso directo es N y luego A, o N y luego B para el shading con líneas, que ese es el que nos permite ver nuestra geometría. Fíjense que donde se hacen curvas se ha añadido muchísimos más polígonos para que se genere esa curva, mientras que donde no es necesario, pues no se crean la cantidad de líneas para generar esa curva, ¿no? También podemos verla en Quick Shading, que sería un material pero de vista rápida, o el mismo Quick Shading pero con las líneas. Podemos verlo como un Constant Shading o un Flat. Flat lo van a encontrar en otros programas de esa manera. El mismo Constant Shading pero con líneas, solo las líneas escondidas, solo como líneas, es decir, solamente la malla, y etcétera, etcétera. Yo voy a trabajarla simplemente de esta manera, el shading con líneas, y ahí entonces tenemos nuestra geometría. Aquí viene otra explicación importante. Si nuestro objeto, si todo nuestro trabajo va a ser en Cinema, podemos simplemente dejarla así y nuestra copa va a estar lista para ser usada en Cinema sin ningún problema, poder renderizarla, etcétera. Pero si pensamos que nuestro proyecto va a ser trabajado, renderizado, exportado a otro programa, nos conviene saber cómo convertir esto a una geometría universal, una geometría que todos los programas la puedan entender. Para eso podríamos hacer simplemente con la tecla C, y ahora es una geometría, fíjense en el icono, como cualquiera de los otros iconos de un objeto, y ha tomado el nombre del padre. Esto es importante, tendríamos que ponerle de nuevo, etcétera, etcétera. Pero, vale, control Z, porque yo quiero mantenerla de esta manera en Cinema. Entonces ahí tenemos nuestra copa. Quiero que nos fijemos también en los modificadores que tiene el objeto Late. Ya sabemos que todo modificador tiene un básico, que es el nombre, si queremos que sea visible en editor, si queremos que sea de rayos X para ver lo que hay por dentro, etc. Tenemos unas coordenadas, ya saben ustedes que las coordenadas dependen del volumen que se esté usando en el programa. Y acá en objeto nos dice qué ángulo van a tener las curvas, pues es un ángulo total para que siempre se ajuste al trazado que nosotros hemos hecho. Aquí puedo desactivar un momento el modificador y ver únicamente el trazado, este trazado lateral, que es como funciona esto, similar a un torno. Lo que hace esto es multiplicar esto en un giro desde el centro. Por eso es importante tener como límite el centro, porque lo va a hacer es girar sobre sí mismo las veces que sean necesarias para configurar una figura concéntrica. Las figuras concéntricas son las que parten siempre desde el centro, por eso se llaman concéntricas. Y acá nos dice el nivel de subdivisión, podemos aumentarlo o disminuirlo. Voy a dejarlo como estaba. El movimiento,
Esto si quisiéramos deformar la copa, pero me parece bastante innecesario. La escala, si queremos escalarlo. Si queremos girar las normales, de las normales hablaremos posteriormente. Bien, ¿para qué más sirven las splines? Voy a dejar mi copa por ahí un momento, la voy a esconder. Ya saben que doble clic para que quede en rojo y está escondida de mi visor, pero sigue ahí. La copa sigue ahí. Voy a hacerme desde la cámara frontal nuevamente y voy a hacer el trazado de unos caños, de unos tubos, de unas tuberías. Nuevamente voy a usar el lápiz. Esto de los caños es una de las cosas que vamos a usar en nuestros vehículos bastante, porque el estilo steampunk requiere bastante de esos caños. Pongamos que este caño sale de un motor, llega acá, gira un poco, baja, se va por acá. Aquí hice una cagada, bueno, no importa. Y nuestro caño va acá y acá. No importan estos errores, los podemos simplemente vamos señalando los puntos de control de la curva y vamos ajustando. Fíjense que cuando yo doy clic también puedo mover los puntos de la curva. Como cualquier gráfico vectorial, puedo ajustar los controladores de la curva. De esta manera decirle cómo se debe comportar esa curva, qué tanta curva, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá que hubo ese error, simplemente voy a hacer descender esta ahí. Y lo mismo en la parte inferior. Doy clic sobre el punto. Ahí está bien, pero el que está mal es este. Que este debería estar por acá. Y este quiero que esté a la misma altura, entonces más o menos por ahí. Bien, es un trazado bastante simple, pero como en el ejercicio anterior no tenemos geometría, simplemente tenemos un trazado. Bien, pues este trazado lo podemos convertir en un caño y eso va a ser usando dos herramientas y trabajando un poco también las jerarquías. Damos clic en el lápiz y se nos despliegan todas las formas a partir de spline que son las básicas, formas básicas, las formas de trabajo también con curva. Fíjense por ejemplo que esta es como una plancha y yo con esta puedo suavizar la curva. Voy a seleccionarla, puedo suavizarla, mire que suave se vuelve. Puedo suavizar la curva. Vale, Z. Esa es la herramienta de suavizar de curva. Para generar arcos a partir de curva, para seguir dibujando, etc. Bueno, esto lo vamos a ir viendo de a poco. Pero fundamentalmente aquí lo que voy a necesitar es una spline diferente, una forma vectorial diferente. En este caso voy a usar un círculo. El círculo y la spline. Tengo en este momento círculo y una spline. El círculo tiene su icono, la spline tiene su icono. Me dice que el radio es 200. ¿Qué va a suceder? Que la spline va a ser el trazado, es decir, el trazado por donde quiero que vaya mi tubería, y este va a ser el ancho de mi tubería. ¿Cómo hago que se convierta en una tubería? Bien, para eso también vamos a desplegar los modificadores y voy a usar el modificador Sweep. De nuevo, voy a usar el modificador Sweep. Dice que acá hay otros, Late, Subdivisión Surface, Extrude, Love, Baser. Por ahora vamos a usar el Sweep. Cargué dos. Voy a eliminar este que no sirve. Me quedo con el Sweep. Ahora bien, aquí también hay una cuestión de jerarquías. Voy a hacer hijo el círculo del Sweep y voy a hacer hijo la spline del Sweep. Y me creó una imagen totalmente diferente. ¿Pero a esto qué se debe? A que el orden de los hijos es diferente. El hijo primogénito o el primer hijo debe estar, a ver, nos acercamos, el círculo o el contorno
debe estar siempre como primer hijo, y entonces aquí ya nos aparece algo que podemos ir trabajando. Como nuestro contorno es tan ancho, es demasiado ancho, por eso no se nos ve de manera eh, como debería quedar. Entonces acá el radio del círculo lo vamos a disminuir hasta que la curva quede como la necesitamos. Nos acercamos y nos damos cuenta que está ya casi llegando al punto que la precisamos. Pues bien, ya tenemos entonces un caño y podemos ir modificando todo. El círculo podemos modificarlo. Ya saben ustedes que podemos modificarlo de muchas maneras, el radio, etcétera. Y la spline la podemos modificar a partir de sus puntos de control. Entonces, por ejemplo, yo quiero ahora hacer que mi caño sea más largo. Quiero que en vez de ir para acá vaya para arriba. Y que gire. Ahora quiero que gire. Quiero que este vaya para acá. Etcétera, etcétera. Bueno, eso ya es de imaginación y necesidad que cada cual tenga. Lo que sí debemos hacer es mirar en los modificadores del sweep el tema de cómo se comporta ese modificador. Vamos a ir primero a las capas. Las capas vienen siendo esto. Y fíjense que Cinema tiene un problema a la hora de cerrar. Es decir, la cierra pero de una forma muy desorganizada. Y para nuestro trabajo no la necesitamos. Entonces voy a decirle que no tenga ninguna. Es decir, la capa, el punto inicial con el que hice la spline fue este. Entonces la capa de inicio, start, es esta. Entonces le digo que ninguna. Y también a la capa final, con la que finalicé mi trabajo de spline, es esta. Y tampoco quiero capa ahí. Entonces voy a decirle que ninguna. Y ahora tengo totalmente sin cierre esa figura. Bien. Y en objeto quiero fijarme, y ahora debo fijarme si por ejemplo quisiera que al final se hiciera más angosto. Esto nos puede servir bien para otro tipo de figuras. Por ejemplo, ese que ahora tengo ancho y angosto al final. Voy a volverlo a dejar en el mismo punto. Si quisiera que... ¡Oh! Se me fue desapareciendo. Bueno, esto es lo que nos permite, por ejemplo, animar. Si hiciéramos un trazado de unas letras, podríamos animar su aparición o desaparición a partir de esto al derecho o al revés. Fíjense cómo yo puedo ir apareciendo o desapareciendo mi spline. Recuerden que en Cinema todo, absolutamente todo es animable. Entonces tenemos este ejemplo, eso lo vamos a trabajar bastante en otros ejemplos. Yo quisiera no hacer tan grande esto. De vuelta voy a hacerla más corta y esta voy a hacerla. Fíjense que en el gizmo, si yo uso el centro, estoy tomando dos ejes al mismo tiempo, entonces me permite moverlo con total seguridad de que lo estoy moviendo en el plano XY, sin afectar a Z. Vamos a meterlo dentro de la copa. Bien. ¿Para qué más sirven las spline? Bueno, las spline tienen muchísimas funciones, se pueden animar, pueden tener sus propias dinámicas. Después hablaremos en animación, cuando estemos en animación veremos sus dinámicas, pero ahora quiero concentrarme con algunas configuraciones muy interesantes que hay acá. Por ejemplo, las hélices. Las hélices podemos hacer hélices. Imagínense, esta hélice puede servirnos para hacer las muescas de un tornillo. A un tornillo le haremos entonces
el mismo procedimiento que este y un cilindro en el medio que es el cuerpo del tornillo, y después fundimos todos los objetos y nos dará fácilmente un tornillo. Si metemos, voy a borrar si metemos este Inside, aquí nos dice que los lados son 6, pero pueden ser 7, 8, 9, hasta que es una simple curva, o puede tener 2 lados, 4 lados, 5 lados, etcétera, etcétera. Acá es el plano en donde queremos que aparezca, si en XY, XZ, ZY, etcétera, etcétera. Y cada una de estas tiene sus configuraciones. Por ejemplo, la estrella. La estrella nos puede decir cuántos puntos de la estrella queremos. Cuántos puntos van a conformar esa estrella. Si la queremos que tenga un twist, un poco de giro. Qué interesante. Y tengan en cuenta que yo puedo con esto hacer casi que cualquier cosa. Vamos a mirar otros. Texto, por supuesto, texto. El texto se puede hacer desde este trabajo. Texto. Hola. Puedo hacerlo con splines y jugar con las splines de la misma manera que puedo jugar con cualquier otra spline. Pero el texto se puede hacer más fácil con otra herramienta. Después la veremos. Y así están una cantidad de otras figuras, como esta flor, por ejemplo, que más ancho, más delgado, más extensos los pétalos, menos extensos, cuántos pétalos, etcétera, etcétera. Así que hay una cantidad de opciones ahí, aparte de las ilimitadas que podemos crear con la herramienta del lápiz. Bien, sobre las splines volveremos luego, así que los invito a hacer su ejercicio de la copa para poder trabajar otros temas. Recuerden que esto es apenas introductorio, no se alarmen si no trabajamos todo lo que tiene que ver con las splines. Se me olvidó tratar un modificador que sí es importante. Fíjense que un plano, como cualquier otra figura, yo lo podría, voy a dejar estos acá visibles, yo lo podría hacer extruible. Entonces lo que hice fue darle clic en extrude, me aparece acá el extrude, voy a hacer el rectángulo hijo del extrude, y ahora tengo, fíjense qué fácil fue hacer esto, tengo el rectángulo pero con una extrusión, con una profundidad. La profundidad está dada aquí, fijémonos, la profundidad está dada acá por la cantidad que se le marca. Puede ser en positivo, puede ser en negativo. Ahí está. También podría sacar el rectángulo porque nos sirva de ejemplo. Puede que no quiera el extrude, puede que quiera simplemente rellenar esto con geometría. Entonces usaré un loft. Voy a hacerlo hijo del loft y ahora tenemos un rectángulo construido con la geometría. ¿Cuál es el problema de Cinema? Que crea unas geometrías a veces muy inexactas. Aquí nos quedó triangular cuando en realidad la figura es cuadrada, y eso se puede resolver más adelante, veremos cómo. También podemos tener la opción de trabajar varias curvas. Voy a borrar el rectángulo, voy a borrar el loft. También podemos tener varias curvas. Voy a tener este trazado. Doy clic afuera acá para que no quede señalado este y no me quede la misma spline, el mismo trazado dependiente del mismo, o también con la tecla Enter. Y voy a hacer un tercer trazado acá y Enter. Bien, tengo en este momento spline, spline.1, spline.2. Bien, y el loft, también el objeto loft nos puede servir para que estas tres splines que tracé
creen una superficie a partir de esas splines. Entonces, si yo muevo la spline, no la voy a mover por puntos, sino la voy a mover como objeto. Fíjense, acá la selecciono toda, la muevo como objeto. Y quiero que esta spline se mueva toda. Voy a moverla toda. Esta la voy a mover también toda. Y fíjense qué interesante. A veces hay geometrías que son muy difíciles de lograr de otra manera que no sea a través de esta fantástica herramienta de cubrir y teniendo la posibilidad de seguir editando la geometría. Por ejemplo, acá voy a usar la spline original y voy a usar el final. Fíjense qué fácil manipular esta geometría a partir de las curvas de las spline y usando el modificador LOF. Los modificadores trabajan sobre figuras geométricas, sobre cualquier figura que nosotros hayamos modelado. Que voy a ponerle 3, pongámosle 4 segmentos en cada una para que se note lo que estamos haciendo y se note más o menos bien. Voy a hacerlo más o menos de esta forma. Tener mi cubo. Y voy a mostrarles de qué se tratan los modificadores. Los modificadores son una serie de efectos que operan sobre la geometría, como les había dicho, y que vamos a trabajar, por ejemplo, este bend. Fíjense que los modificadores se nos presentan en el viewport con un corte violeta, azul intenso, violeta, no sé qué color es ese. Y operan siempre que los tengamos como hijos del objeto. En este caso el operador bend, que lo que hace es hacer un giro sobre el objeto. Yo, en el caso de geometrías que son simples, así como esta, les sugiero que marquemos fit to parent. Sobre esta opción, que tome las medidas del objeto. Entonces se va a ajustar a las dimensiones exactas del objeto. Y ahora, ¿qué es lo que hace nuestro limitador? Tenemos dos valores para modificar: el estrés y el ángulo. Entonces yo puedo fácilmente girarlo y el ángulo me va a decir hacia dónde quiero esa torsión. Aquí me voy a tomar la libertad para hablar de algo que es un poco más avanzado, pero que nos va mostrando el potencial de Cinema. En Cinema 4D se puede animar absolutamente todo. Todo se puede animar. Todo lo que tenga estos circulitos se puede animar. Voy a activar el AutoKey y le voy a decir que partamos de esa. No se preocupen todavía en no entender muy bien qué es lo que estoy haciendo, pero básicamente lo que quiero es que veamos que en Cinema podemos animar absolutamente todo. Exacto. Miren de forma que sencilla hice una animación ahí con esto. Bueno, a quitar esa animación. Voy a dejarlo otra vez en 0 y en 0. ¿Qué pasa si yo quito el modificador? Pues el modificador lo que ha hecho es cambiar la dirección del objeto, pero si yo quito el modificador, fíjense que el objeto vuelve a su estado original. Los modificadores siempre deben ser hijos de la geometría. Siempre deben ser hijos de la geometría. Ahora, aquí hay una serie de configuraciones que se usan generalmente cuando la geometría no es tan simple y que en este caso no nos conviene, no nos implica un cambio significativo. Voy a quitar este modificador. Ya vieron de qué se trata. Es para torcerlo, para girarlo. Voy a usar el modificador twist. Igualmente lo hago hijo del cubo
le voy a decir que se limite al padre, ya quedó limitado al padre, y entonces acá tenemos el twist, lo que hace es girarlo. Entonces si quisiéramos hacer un tornillo, por ejemplo, podríamos hacer la base y simplemente la parte de las muescas del tornillo pues la giraríamos. Fíjense que es una forma muy simple, y eso que yo acá tengo muy poca geometría y por eso la deformación no es tan buena, pero más o menos nos dan una idea de lo que se puede hacer. Y así con todos los modificadores. Yo les sugiero el ejercicio de que vayan viendo qué puede hacer cada cosa. Miren, este modificador es diferente. Este como nos estripa las cosas, nos las derrite. Acá nos indica qué tanto radio, qué tanta diferencia. Miren, este sería el melt. A ver, otro modificador, esferizar. A ver, acá lo llevamos al padre y si está en 0 pues está como el normal, y lo podemos llevar al 100%, y entonces pues tratará de hacer esférico cualquier objeto. Los modificadores se pueden combinar. Entonces, por ejemplo, voy a usar este book. Le voy a decir que me lo lleve al origen. Voy a decir que haga esto. Pero además de este, quiero meterle otro modificador. Quiero, por ejemplo, meterle un modificador de explosión. Clic en explosión. Y entonces, en este orden, podríamos decir que el modificador bulk, no sé cómo se pronuncia exactamente, es hijo del cubo, de la misma manera que explosión es hijo del cubo, pero explosión no es hijo de este modificador. Es decir, como si este fuera el hijo primogénito y este el hijo que le sigue. Simplemente actúan primero uno, este que le da la forma, y luego el otro, que en este caso daría la explosión. ¿Ven? Aquí nos dice la velocidad, el ángulo, podemos quitarle el ángulo, el tamaño, randomizar, etcétera, y entonces plop, explota. Entonces los modificadores también se pueden combinar. Es una forma muy interesante de trabajar. Se pueden combinar casi que ilimitadamente. Tenemos, por ejemplo, este modificador de explosión. Fíjense lo que hace este modificador. Voy a quitarlo, a dejarlo en 0. Tiene 3 valores: el estrés, el decaimiento y la variación. A medida que yo los voy moviendo, se va viendo cuál es el efecto que va teniendo cada uno de estos. Así que la variación sea mayor, que el estrés sea mayor, y a medida que voy subiendo el estrés, se va viendo cómo los fragmentos van volando. Y así sucesivamente. Estos son los modificadores.